Muy buenas tardes para todos los que participan en esta catequesis de confirmación. En la preparación para nuestros sacramentos saludamos a Olga Bejarano, Derle Alexandra Gómez, Debbie Alexander Gómez y Jason Andrés Gómez, que pues no están en este momento en nuestra reunión virtual, pero pues posiblemente se encontrarán con esta posibilidad de reproducir el video en unas horas posteriores. A ellos les extiendo mi saludo y pues les invito a continuar reflexionando en torno a lo que significa el sacramento que vamos a recibir. En el caso puntual, el sacramento de la confirmación. Para ello, pues vamos a apoyarnos, como siempre, en algunos textos que pueden orientar un poco más nuestra reflexión. Vamos a decir en primer lugar, el sacramento de la confirmación es uno de los tres sacramentos de iniciación cristiana. Esto pues es un concepto que ya hemos manejado abiertamente desde nuestros primeros encuentros y que ya estamos muy familiarizados con él. Recordamos simplemente que en el grupo de los 7 sacramentos hay 3 subgrupos, 3 de iniciación cristiana, donde está el bautismo, la Eucaristía y el caso que nos ocupa, el sacramento de la confirmación. Tenemos los sacramentos de curación o los sacramentos de sanación, que son la penitencia, también conocido como la confesión o como la reconciliación, y el sacramento de la unción de los enfermos. Y asimismo tenemos un grupo más que son los sacramentos de servicio, que está por un lado el sacramento del matrimonio y por otro lado el sacramento del orden sacerdotal. Dicho esto, entonces, nos queda muy claro que el sacramento de la confirmación evidentemente corresponde al grupo primero, que es el grupo de iniciación cristiana, y que tiene una connotación muy particular en el ejercicio y en el camino de nuestra fe. La misma palabra confirmación, que significa afirmar o consolidar, ya nos dice mucho. Acá nos encontramos con un par de palabras que a su vez son verbos. Verbo siempre es una palabra que implica una acción. En primer lugar, nos encontramos con el verbo afirmar y en un segundo momento nos encontramos con el verbo consolidar. Afirmar es decir que sí. Afirmar es decir algo que se da por hecho. Por lo tanto, en el momento de recibir el sacramento de la confirmación, yo estoy diciendo algo afirmativamente, estoy dando por hecho algo. Y eso que estoy afirmando es precisamente que por un lado yo establezco un compromiso real en mis deberes como cristianos, yo establezco un compromiso serio, un compromiso real con Cristo Jesús por medio del sacramento de la confirmación, y por otro lado estoy afirmando, estoy dando por hecho de que la presencia del Espíritu Santo me va a acompañar a lo largo de mi vida de creyente, de mi vida de bautizado, de mi vida de confirmado, para que yo pueda, asimismo, dar testimonio de esa fe que estoy confirmando mediante este sacramento. Eso en relación con lo que tiene que ver con el verbo afirmar. Para el caso del verbo consolidar, consolidar tiene que ver con darle feliz término a un proyecto ya iniciado. La iniciación cristiana, de hecho, es un proceso que ya se inició con nuestro bautismo, pero en el sacramento de la confirmación, ese proyecto se consolida de tal manera que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos fortalece, nos capacita para que esas promesas bautismales, ese compromiso de vivir como hijos de Dios, sea realmente un proyecto que tenga un feliz término. En este momento, pues veo aparecer a los hermanos Gómez. No sé si doña Olga Patricia esté también con ellos. A ellos les extiendo mi saludo. Les recuerdo que la sesión se está grabando, así que no hay ninguna dificultad porque más adelante pueden acceder al video y retomar estas ideas que ya hemos venido trabajando antes de que ustedes llegaran. Les doy mi saludo más cordial, mi bienvenida, y bueno, pues para mí es un gusto estar con ustedes. No sé si dispongan de su cámara para no sentir que le estoy hablando solamente a la pantalla y así pues nos podamos ver e interactuar de una mejor manera.
¿Estamos por ahí, hermanos Gómez? ¿Cómo están? Padrecito, ya sube la otra niña, que es que mis otros dos hermanos, los de la confirmación, en este momento están trabajando. Entonces, por eso no han podido. Pero entonces De yo me voy a acuerdo. conectar. No te preocupes, ¿estoy hablando con quién, perdón? Señor, ¿Estoy hablando con quién, perdón? con la hermana mayor, con Geraldine Rojas. Ah, Geraldine, pero tú no te estás preparando, sino que estás haciendo la tarea Con ella juiciosa por ellos, tienen la ¿listo? clase. Sí, señor. Perfecto. Geraldine me dice que te llamas. Sí, señor. De acuerdo. Te hago una consultita así un poquito al margen de la catequesis de confirmación. Britney no la vi hoy en la catequesis de primera comunión. Britney está conmigo, es que acabamos de llegar de ella a estudiar, entonces se está cambiando el uniforme. De acuerdo. Entonces, mira, tu mami es Olga, ¿cierto? Sí, señor. Tu mami tiene acceso al grupo de WhatsApp y en el grupo de WhatsApp ya está publicado el video de la catequesis de hoy, así que entonces no hay ninguna dificultad. ¿Listo? Ay, bueno, sí, señor, muchísimas gracias. No, no, gracias a ti. Bueno, entonces vamos a continuar con la catequesis de confirmación, pero ya saben que pueden retomarla a través del video. ¿Listo? Ya llegó Britney. No, Britney ya le toca el día. Bueno, entonces, el sacramento de la confirmación es uno de los tres sacramentos de iniciación cristiana. Estamos retomando. Y la misma palabra confirmación significa afirmar o consolidar algo. Y eso pues ya de alguna manera es muy significativo, ya nos dice mucho. Eso pues lo primero. Lo segundo que tenemos que decir es que en este sacramento se fortalece por una parte y se completa la obra del bautismo. Es un poco lo que veníamos diciendo a propósito de la consolidación de la obra de Dios en el bautismo. Por una parte se fortalece. ¿Por qué se fortalece? Porque el Espíritu Santo, palabra que nos encontramos al final de nuestro texto, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, viene a nuestra vida y nos capacita, nos fortalece, nos orienta para que en el caminar hacia Dios nosotros no nos sintamos solos ni nos sintamos débiles. Esa es una de las grandes funciones que tiene el Espíritu Santo, fortalecer nuestra vida, fortalecer nuestro corazón de cara al caminar hacia Dios, que no todas las veces tiene que por qué ser fácil. A veces la vida se nos complica y a veces también nuestro seguimiento a Cristo tiende a presentar algunas dificultades. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios está siempre presto a fortalecernos y acompañarnos en este caminar y completa la obra del bautismo. No porque el sacramento del bautismo en sí mismo sea un sacramento incompleto. El sacramento del bautismo es un sacramento completo en sí mismo, pero el hecho de que haya una confirmación significa que el don del Espíritu Santo que viene a nuestra vida nos sigue dando la capacidad de continuar en ese camino que hemos iniciado en el bautismo, pero que tiene que perdurar por la vida. Así que en el sacramento de la confirmación lo que hacemos es ratificar una y otra vez que la presencia de Dios en nuestra vida es un hecho y que al ser un hecho, pues nos trae consigo unas connotaciones muy particulares. ¿Cuáles son esas connotaciones muy particulares? Que mi vida misma tiene que hablar de la presencia de Dios en ella, que mi forma de actuar, mi forma de comportarme tiene que ser diariamente el testimonio de que hay un Dios operando en mi vida. Eso por una parte. Por otra parte, que todas mis acciones deben estar orientadas por el proyecto de Dios. Es un proyecto siempre de amor, es un proyecto siempre de misericordia, de solidaridad para conmigo mismo y para con los demás. Y por lo tanto, cada vez que yo me hago solidario con los otros, cada vez que yo comparto la vida con las otras personas que me rodean, lo estoy haciendo no solamente desde lo que yo soy, sino desde la presencia de Dios, que es la que orienta mi vida. Asimismo, hay que decir que se logra un arraigo más profundo. Esta palabra es clave porque la palabra arraigo nos habla de radicalidad. Cuando hablamos de radicalidad, estamos pensando, por ejemplo,
en unas raíces. Cuando nosotros vemos un gran árbol hacia arriba, un árbol fuerte, un árbol frondoso, nosotros muchas veces nos quedamos mirando el tronco y las ramas, pero si nos pusiéramos a pensar qué tan profundas son sus raíces, nos quedaríamos muy sorprendidos, porque para que un árbol muy grande, muy consistente, muy frondoso, pueda mantenerse en pie y que el primer viento no lo arranque, necesariamente tiene que tener unas buenas raíces. Asimismo sucede con un cristiano católico bautizado en la iglesia, que tiene una vida cercana a Dios, una vida en camino hacia Dios, una vida coherente con el proyecto de Dios, es una persona de una radicalidad notable. Es una persona que sus raíces, para que valga la metáfora, están clavadas en el ser mismo de Dios y por lo tanto esa profundidad de su fe, esa profundidad de su testimonio, esa profundidad de su vida cristiana, da cuenta de algo que se llama la filiación divina. ¿Y qué es la filiación divina? Pues es esa condición que gracias a Jesucristo todos los bautizados podemos ostentar. Y esa condición es la de ser hijos de Dios. Por lo tanto, nuestra radicalidad, nuestra profundidad en la fe es un clave reflejo de que nosotros realmente vivimos como hijos de Dios por esa condición que hemos recibido desde nuestro sacramento del bautismo. Asimismo, la persona confirmada se une más íntimamente, no solamente con Dios, sino también con la comunidad eclesial, ¿cierto? Nosotros tenemos que insistir mucho en un elemento y es que los bautizados no somos pequeñas islas en el gran océano del amor de Dios. Los bautizados somos ante todo una familia, somos ante todo una comunidad. Los bautizados somos una iglesia. Entonces, cuando tú te bautizas, pero también cuando tú te confirmas, lo que haces es, de alguna manera, decir, yo hago parte de esta grande familia de la iglesia y por lo tanto actúo en consecuencia. ¿Y qué es actuar en consecuencia con la familia de la iglesia? Primero, que yo me solidarizo con quienes son mis hermanos, con los otros miembros de la iglesia que son mi familia, que yo respeto a quien es mi hermano, que yo amo a quien es mi hermano. Eso por una parte, pero por el otro lado, yo también recibo de mis hermanos en la iglesia la solidaridad, el amor, la misericordia, el perdón, porque todos estamos caminando hacia un mismo lado, al menos eso es lo que se supone, y al menos eso es lo que nos exige nuestra condición de bautizados, y al menos eso es lo que nos exige nuestra condición de personas que recibimos el sacramento de la confirmación. Decíamos antes que la presencia del Espíritu Santo viene a fortalecernos, y al recibir la fortaleza del Espíritu Santo, nosotros nos mantenemos firmes también dentro del marco de la familia de nuestra iglesia. Y en esa medida, tanto tú como yo podemos ser testigos de Jesucristo. ¿Qué hace un testigo de Jesucristo? Un testigo de Jesucristo, tanto con sus palabras como con sus obras, es decir, con lo que dice y con lo que hace, le muestra al mundo, le muestra a la sociedad, le muestra a la familia, le muestra a la iglesia que realmente Jesucristo está presente en su vida. Yo no puedo decir que soy un creyente en Jesucristo si mis acciones desdicen de esa condición. Si Jesucristo me invita al amor, al perdón, y yo odio, y yo guardo rencor en mi corazón, entonces mis acciones tienen que estar en consonancia con ese proyecto de ser seguidor, de ser testigo de Jesucristo. Y eso se logra cuando yo asumo de verdad el sacramento de la confirmación como una presencia real de Dios en mí, del Espíritu Santo en mi forma de vivir. Por él es capaz de defender su fe y de transmitirla. Y aquí nos encontramos nuevamente con dos acciones muy particulares. De defender la fe, por un lado, y esto creo que lo hablábamos en la pasada reunión que tuvimos,
defender la fe por una parte y transmitirla por otra parte. ¿Cómo así que defender la fe? No es un secreto para nosotros que en el mundo actual en el que vivimos, y eso también lo hablábamos en el encuentro anterior, la fe está constantemente siendo atacada. Es atacada abiertamente por muchas personas que dicen que no creen en absoluto, que dicen, ¿cómo así? Dios no existe, o si existe, pues no lo vemos, o bueno, un montón de cosas se dicen. Y en ese momento tú como bautizado, como confirmado, debes muy respetuosamente decir, a ver, el hecho de que tú no creas en Dios no te da derecho a que ataques la forma como yo creo. Eso es defender la fe. Esa es la manera directa de defender la fe, pero de hecho no es la única. Una manera muy real de que tú y yo podamos defender la fe es la manera como tú y yo nos comportamos. ¿Por qué? Porque en la medida que tú eres solidario, que tú amas, que tú perdonas, que tú eres capaz de pensar en los demás, estás dándole un mensaje aunque no digas una sola palabra a los demás. Y entonces la gente se preguntará, pero venga, ¿por qué la señora Olga Patricia obra de esta manera? ¿Por qué Derle Alexandra se comporta así? ¿Por qué David se comporta de la manera como se comporta? ¿Por qué Jason Andrés es una persona tan generosa, tan responsable, tan solidaria? Y entonces, en esa medida, la gente se está haciendo preguntas. Y cuando la gente se hace preguntas, se va a encontrar con una respuesta. Ah, esa persona actúa de esa manera porque es un cristiano, porque es un bautizado y porque confirmó la fe. Es decir, esa persona es solidaria, es respetuosa, es amorosa, perdona, porque tiene una experiencia real del amor de Dios en su vida, porque él ha recibido el Espíritu Santo de Dios y actúa en consecuencia. Y es el mismo método, el mismo mecanismo que opera a la hora de transmitir la fe. Así como tú la defiendes con tus palabras, pero también la defiendes con tus acciones, de ese mismo modo la transmites. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de Dios y la gente te escucha hablar de Dios, dice, realmente vale la pena, porque esa persona ha experimentado un Dios amor, un Dios perdón, un Dios misericordia, un Dios que ha cambiado su forma de vivir. Pero si de repente tú no hablas de ese Dios, de repente si tú no utilizas tus palabras, pero sí con tus acciones demuestras que tienes una experiencia profundísima con el amor de Dios, que estás arraigado o arraigada en ese amor de Dios, que tienes una profundidad en tu experiencia de fe, que te sientes realmente hija de Dios o hijo de Dios, que estás actuando como un miembro activo de la iglesia, que eres un testigo de Jesucristo, entonces tú también con tus acciones estás transmitiendo la fe. Pero ocurre todo lo contrario. Cuando tú no actúas de esa manera, cuando actúas de manera egoísta, cuando guardas rencor, cuando no perdonas, cuando no amas, cuando no compartes, en ese momento tú en lugar de transmitir la fe, le estás diciendo a la gente, esto no sirve para nada, no sirve para nada creer. Si esto sirviera para algo, yo me comportaría diferente. Mi vida no puede ir por un lado, mi experiencia de fe no puede ir por el otro. Y eso, en últimas, es una de las grandes consecuencias que tiene el sacramento de la confirmación. A partir de la confirmación nos convertimos en cristianos maduros y podemos llevar una vida cristiana más perfecta, más activa. Es lo que estábamos diciendo un poco. Nosotros utilizamos la palabra madurez para referirnos a alguien que ha alcanzado una cierta edad y que se comporta de acuerdo a cómo se debería comportar una persona de esa edad. Esa que utilizamos en líneas generales para hablar del aspecto físico, biológico, pero también para hablar de la madurez psicológica, de la madurez afectiva, cabe también perfectamente para la madurez espiritual. ¿Y cuándo se logra la madurez espiritual? En la medida que tú vas asimilando los frutos de la confirmación. La confirmación, ¿por qué?
porque es el sacramento que es el punto de partida para decir, estoy listo para proyectarme al mundo, estoy listo para salir a decirle al mundo que hay una fe, que hay una esperanza, que hay un amor que me mueve, que hay una experiencia de Dios que me motiva, que hay una presencia de Dios en mi vida que me está orientando a comportarme de una manera coherente, a comportarme de una manera que tiene que ver con la manera de Cristo, que tiene que ver con la propuesta del Evangelio. Es el sacramento de la madurez cristiana y que nos hace capaces de ser testigos de Cristo. Es lo que también decíamos hace un rato. Es la madurez cristiana la que nos impulsa a testimoniar con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, a ser una presencia real de Cristo en todas las circunstancias y momentos de nuestra vida. Ciertamente no es una tarea fácil. Ciertamente habrá momentos donde hayan caídas, donde a lo mejor no nos comportemos de la manera más adecuada, pero lo que es real es que la presencia de Dios siempre nos va a acompañar y que aunque a veces fallemos, aunque a veces nos equivoquemos, aunque a veces nuestra vida desdiga de nuestra experiencia con Dios, lo importante es que nosotros siempre sepamos buscar el camino, retomarlo, encontrarnos de nuevo con Dios y comportarnos en consecuencia con nuestra condición de confirmados, con nuestra condición de bautizados, que se atreven a dar un paso más en la fe, que se atreven a avanzar más en su experiencia con el amor de Dios, de unos cristianos bautizados que se atreven a decirle sí al proyecto del Cristo Jesús, que es un proyecto exigente, un proyecto que exige madurez, un proyecto que exige compromiso, un proyecto que implica la vida, pero también es un proyecto que le da sentido a nuestra existencia, es un proyecto por el que merece la pena apostar, porque es un proyecto que transforma nuestra vida y que nos hace mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores miembros de una familia, mejores personas al fin y al cabo. Es una experiencia con un amor, es una experiencia con una solidaridad, con un perdón que supera siempre nuestra fragilidad, que supera siempre nuestras limitaciones humanas, pero que está siempre presto a acompañarla, siempre presto a acompañar nuestros procesos, a acompañar nuestros caminos. Es un proyecto donde tú no te sientes solo, no te sientes sola, porque siempre, siempre, siempre Dios está contigo, Dios está orientando tus acciones, Dios está orientando tus pensamientos, Dios está orientando tu vida. Es entonces en nuestro tercer encuentro ya en esta preparación para el sacramento de la confirmación. De mi parte solo espero mucho compromiso, mucha responsabilidad, mucha seriedad y pues nos seguiremos encontrando el día domingo, Dios mediante. Pasada la misa de las 10, quisiera encontrarme, claro, con ustedes de manera personal, que compartamos un poco nuestras experiencias, cómo nos hemos sentido hasta ahora, qué podemos fortalecer, en qué podemos mejorar, pero sobre todo cómo podemos seguir haciendo un camino de preparación serio que realmente valga la pena para que a la hora de recibir el sacramento de la confirmación, lo que hemos trabajado previamente en estos encuentros se consolide a lo largo de todas sus vidas. No sé si existe alguna pregunta de parte de ustedes. De mi parte, pues no es más. ¿No hay preguntas? Perfecto, pues entonces le agradezco a quienes pudieron estar por estos lados, pero también a quienes van a ver nuestro video más adelante, en unos minutos, pasado un tiempo, pues este video estará disponible para que puedan verlo. Y entonces nos encontramos el próximo domingo en nuestra capilla San Camilo, cerca al centro médico que lleva el mismo nombre. Y de igual, pues estoy todos estos días presto pues para escuchar sus inquietudes y para aclarar pues cualquier cosita que tengamos que dialogar. De mi parte no es más, muchísimas gracias. Que pasen un resto de martes muy agradable y que la bendición de Dios esté siempre en sus corazones. Gracias.